familia, para orar, para leer la palabra y buscar una palabra de aliento en estos tiempos tan difíciles. Pero Dios es bueno, Dios es fiel. Y hoy comenzamos precisamente con el día 15, que se titula Confía en el Señor en medio de la tormenta. Oye, este título parece ser desafiante en este tiempo. Parece hasta casi imposible de creer. Pero son precisamente en los tiempos difíciles cuando nos tenemos que agarrar de la presencia del Señor y buscar su rostro en todo tiempo. Porque déjame decirte que Él siempre llega a tiempo y que Él siempre es fiel, aunque nosotros le fallemos. Fíjate que las adversidades pueden llegar a nuestras vidas en cualquier momento. El problema no es cuando llega, sino cómo actuar en medio de la situación. Porque es precisamente la actitud ante el problema lo que va a definir mi fe y confianza precisamente en Dios. ¿Acaso nos toma por sorpresa lo que actualmente está pasando en el mundo? No creo. Se nos es oculto que cuando la maldad y la falta de piedad aumenta entre los seres humanos, ¿habrá consecuencias? No. Podemos observar la misma naturaleza. Fíjate cuánto anhelo la naturaleza tenía de un reposo precisamente de la humanidad. Mira las familias, políticos, naciones que vivían en guerra y ahora parece que sobrevivir es nuestra única prioridad. Ya los problemas de antes no son tan importantes como sencillamente darle gracias a Dios porque nos da el privilegio de tener un día más de vida. Como que la prioridad ahora es sobrevivir. La prioridad ahora es vivir, es amar, es permanecer de pie, es llenarnos de valentía, del amor y la paciencia del Señor y la paz del Señor en estos tiempos. Esa es nuestra prioridad en este tiempo. Lo que parece ser un mal tiempo puede ser la mejor temporada, déjame decirte. Lo que parece ser un mal día para uno puede ser el mejor día para otro. Lo que parece ser un mal clima a veces, cuando miramos por la ventana por la mañana y vemos que va a llover y dijimos, qué mal tiempo, puede ser un tiempo de bendición para la tierra. El problema no es asimilar que el problema va a venir o no, es la actitud que vamos a tener para enfrentarlos. Porque si nos vamos a acobardar, si nos vamos a ir a una esquina a llorar en temor o a estresarnos en medio de las circunstancias, no vamos a lograr nada. Hay que ver los tiempos de la mejor manera posible y sacar lo mejor de ellos para nosotros. Porque cuando es tiempo de lluvia, es tiempo de bendición para la tierra. Y cuando sale el sol, también es tiempo de bendición para nosotros y la tierra. Es como veamos los tiempos. Quiero que analicemos juntos en este tiempo la historia que se encuentra en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Es una historia corta, pero trae una enseñanza tan poderosa y tan necesaria en estos tiempos. Es precisamente la historia cuando Jesús calma la tempestad en el mar. Fíjate que Jesús enseñaba, hacía milagros en Galilea, en Capernaum. Ahí fue donde comenzó su ministerio. Y en una ocasión le dijo a los discípulos, oye, vamos a cruzar al otro lado. Para cruzar el mar de Galilea, lo que era en ese tiempo el lago Tiberíades. Y rápidamente los discípulos buscaron una barca. Sabemos que muchos de ellos eran pescadores, posiblemente ya tenían varias barcas ahí disponibles. Se montaron con Jesús, mientras que otras barcas, dice la historia, se unían a seguir a Jesús. Los discípulos no preguntaron para dónde iban, simplemente obedecieron. ¿Sabes por qué? Porque todos querían seguir a Jesús. ¿Quién no? Viendo cómo enseñaba con sabiduría y autoridad, viendo los milagros que él hacía, cómo sanaba a los enfermos, cómo resucitaba a los muertos, cómo podía multiplicar el pan y los peces. O sea, era el tiempo de Jesús. Todo el mundo quería ser amigo de Jesús. Todo el mundo quería un milagro de Jesús. Todo el mundo en ese tiempo quería seguir a Jesús. Pero la pregunta que nos hacemos, fíjate que muchos seguimos a Jesús. La pregunta es, ¿lo seguimos por lo que Él es o lo seguimos por lo que Él puede hacer en nuestras vidas? En una ocasión, una joven fue a una iglesia donde yo me encontraba y me la llevaron a la oficina porque ella quería que yo orara por ella porque estaba enferma. La habían encontrado una masa en una parte de su cuerpo. No se sabía si era cancerosa o no. Querían extirparla para hacerle
una biopsia. Y recuerdo que antes de orar por ella le pregunté, ¿tú vienes a la iglesia? Y me dijo, no, yo nunca vengo a la iglesia. Y le pregunté, ¿y por qué no? Y entonces le dije, ¿acaso podemos tener los milagros, pero no al Dios de los milagros? ¿No es mejor tener el Dios de los milagros en nuestras vidas para que cuando vengan los tiempos difíciles, saber que si aún antes de nosotros orar y clamar, Él va a estar ahí presto y va a obrar a favor de nosotros? Entonces recuerdo que antes de orar le dije, voy a orar por ti. El único que tiene el poder de sanarte es Jesucristo. Pero el Señor jamás te va a sanar si jamás tú le vas a dar la gloria a Él. Y entonces oré por ella. Esa chica regresó nuevamente después de 2 semanas y me dijo que la masa estaba cada vez más pequeña, que no lo podía creer, y volví a orar por ella. Y le recordé, acuérdate, Dios puede hacer el milagro, pero la gloria es de Él. Y luego regresó nuevamente y me dijo, me operaron, abrieron y no encontraron nada. A veces queremos los milagros, a veces esperamos un momento de desesperación para acercarnos al Señor, cuando podemos tener en todo tiempo al Dios de los milagros con nosotros. En todo tiempo, en la mañana, buscarlo y encontrarlo. Aún al mediodía, en medio del trabajo, sacar un tiempo y encontrarlo. Aún en el camino, en el auto, sacar un tiempo y encontrarlo. Aún cuando llegamos cansados y cansadas, sacar un tiempo y encontrarlo. Aún por la noche, en medio de la preocupación, sacar un tiempo y encontrarlo. A Jesús le interesa que tú lo busques por lo que Él es, el Señor y Salvador de tu vida, porque lo demás va a venir seguro. Dice precisamente en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadiduría. Busquemos primero ese rostro del Señor en tiempos buenos, en tiempos de gozo, con un corazón agradecido. Y en los tiempos difíciles va a ser tan fácil pedirle a Él, porque sabemos que jamás nos va a abandonar. La historia continúa y dice que en el capítulo 8:24 de Mateo, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. ¿Cómo? Sí, Jesús dormía. Fíjate que esto me recuerda cuando a veces creemos en el Señor y todo marcha bien, pero de repente de la nada se levanta el enemigo y es como una ola que quiere arropar nuestro hogar y nuestra familia. Es como un río que se mete en nuestra vida y quisiera llevarnos a la desesperación hasta ahogarnos. Es cuando el enemigo llega a nuestras casas a zarandear nuestra fe. Y de repente llega la aflicción, llega la enfermedad, perdemos el control de nuestros hijos, la relación en el matrimonio se afecta, llega la escasez, a veces pasamos tiempos de traición, pasamos decepciones y a veces parece que nada tiene sentido. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasó aquí? Parecía cuando me levanté que iba a ser un día soleado, un día maravilloso, y de repente todo se nubla y empiezan a caer torrentes de lluvia y los vientos empiezan a levantarse en contra de mi vida. Y me pregunto, ¿qué pasó con este día? Fíjate que los mismos discípulos se olvidaron con quién andaban. Dicen que estaban desesperados en medio de la tormenta, tratando de manejar la barca de la mejor manera posible para que no se hundiera, posiblemente recoger las velas. Y al final se dieron cuenta que Jesús dormía. ¿Quién se duerme en medio de la tempestad? ¿Quién se duerme en medio de los problemas, del dolor y de la aflicción? ¿Sabes quién duerme? Aquel que no vive del temor ni del miedo, sino de aquel que tiene toda su confianza y toda su fe en el Padre Celestial. Por eso Jesús dormía tranquilo, mientras los discípulos estaban en desesperación. Dice el 8:25, y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. O sea, la preocupación de los discípulos era no morir en ese momento. Ellos no se dieron cuenta que andaban con el Dios Todopoderoso. No se dieron cuenta que Jesús podía hacer un milagro. Simplemente se fijaron en la tormenta,
Y lo único que reclamaban era, ayúdanos, porque vamos a morir. Muchas veces esa es nuestra prioridad, nuestra preocupación. ¿Y por qué no preguntarle al Señor, qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué no estoy haciendo para ti? Simplemente a veces venimos al Señor a reclamar, a exigirle, sáname, sálvame. Mire, Señor, que puedo morir y puedo perecer. Y dice la historia que Jesús despertó. Porque fíjate, una cosa es creer en el Señor como la multitud. Creía en el Señor. Otra cosa es conocerlo como los discípulos que conocían al Señor. Pero otra cosa es tener completamente fe y tener la plena confianza que mayor es quien está en nosotros que quien está en este mundo, dice Primera de Juan 4:4. Esa es la diferencia en aquel que cree y aquel que camina en el Señor. Aquel que ha visto o ha escuchado cosas de Dios y aquel que se ha sumergido en la presencia de Dios y ha vivido las experiencias, la grandeza, el amor, la misericordia, la providencia y hasta los milagros del Señor. Entonces Jesús despertó y le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Oye, ¿hasta cuándo viviremos en temor cada vez que llega la dificultad? ¿Hasta cuándo vamos a dudar? Porque fácil es decir, todos podemos dudar. Oye, pero si los discípulos que caminaron con Jesús 3 años y vieron los más grandes milagros y prodigios que jamás un ser humano había visto, dudaron en medio de la tormenta. ¿Acaso nos olvidamos de todas las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas? ¿Nos podemos olvidar de las promesas que siempre Él ha cumplido? Oye, el Señor está con nosotros. Él jamás nos va a abandonar. Entonces dice la historia que el Señor se levantó, reprendió los vientos al mar y se hizo grande bonanza. Los vientos y el mar. El Señor quiere bendecir nuestra vida. El Señor sigue haciendo milagros en nuestra vida. El Señor está con nosotros. Lo único que nos pide es que confiemos en Él. Es lo único, lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo. Esa es la diferencia entre los hijos de Dios y esa es la diferencia entre el mundo, los impíos que no creen en Dios. ¿Cómo el mundo puede ver la diferencia? Si nosotros tenemos dudas en medio de la tribulación, en medio de la prueba. ¿No tenían los discípulos el poder y la autoridad para detener la tempestad? Claro que la tenían. Dice la Biblia que ellos hicieron muchos milagros en los tiempos de Jesús. ¿Y por qué no actuaron con fe y con toda autoridad y detuvieron el mar y los vientos? Porque tuvieron duda. Tuvieron dudas de todo lo que habían visto y hecho y tuvieron dudas de aquel que andaba con ellos. Fíjate que en Mateo 8:27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea, los mismos discípulos se maravillaron de ver que Jesús pudo hacer milagros. Jesús siempre hacía milagros. ¿Pero por qué ahora? Porque estaban acostumbrados a ver a un Dios, a un Señor haciendo milagros y levantar a un enfermo, pero jamás habían visto a un Señor controlar la naturaleza. ¿Hasta dónde puede llegar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor? El mismo hombre que sanó a los enfermos, que libertó a los cautivos, pregonó el reino de Dios, resucitó a los muertos. ¿Acaso tengo que esperar que Él haga un milagro en mi vida para yo poder creer en su amor y su poder? Oye, primero creo que Él lo puede hacer y luego veré su gloria. Es hora en este tiempo de examinar dónde realmente está nuestra confianza, dónde realmente está nuestra fe. El Señor Jesús no solo nos invita a seguirlo, sino que nos invita a entrar a la barca con Él. ¿Tú te atreves en este tiempo a entrar a la barca con el Señor? Para que Él sea el timón de nuestra vida y para que Él sea quien dirija nuestra vida a un puerto seguro en este tiempo. Fíjate lo que dice la historia. Llegaron al otro lado del lago, porque allí Jesús tenía algo que hacer. Dice la historia que cuando llegó a Gádara,
Había un hombre endemoniado, atormentado, que rápidamente Jesús lo liberó. ¿Valió la pena la tormenta? Sí, valió la pena la tormenta. ¿Valió la pena pasar por todo esto y por este temor tan grande? Sí, valió la pena. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo sabía a lo que Jesús iba a ir. Simplemente quiso estorbar y provocarlos a que perdieran su fe. Claro que el enemigo levantó la tempestad. Precisamente el plan del enemigo era hundir la barca, porque él sabía que el Hijo de Dios venía en camino a hacer justicia por todos aquellos que el enemigo había lastimado. Claro que sí, pero ¿sabes qué? Se metió con el Señor. ¿Hay algo imposible para el Señor? ¿Sabes por qué el Señor dormía y descansaba? Porque confiaba plenamente en que todo estaba bajo control. El Señor nos está enseñando en este tiempo, por más difícil que sea la prueba, por más difícil que sean los tiempos, es cuando tenemos que poner nuestra mirada en Él. Y no en la tormenta, no en la lluvia y en los vientos. Así que cuando llegue la aflicción a tu vida, recuerda que detrás de la tormenta hay un puerto seguro y hay un milagro esperando por ti, como aquel hombre de Gándara. Qué bueno que Jesús llegó. Qué bueno que Jesús no se rindió. Qué bueno que Jesús llegó a tiempo. Valió la pena pasar por la tormenta, porque en su corazón estaba ir a libertar a aquel uno de sus hijos. Esto es tiempo de analizar. Mira lo que dice Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabe, pregunta. ¿Sabes cuál es su nombre? Su nombre es Jesús, el Señor, el Todopoderoso, el que jamás nos ha abandonado y el que nos dice, no pongas tu mirada en el problema, pon la mirada en mí, dice el Señor. Aunque el mundo está pasando por tempestad, recuerda que todavía el día no ha terminado y la última palabra la tiene el Señor. Y aún detrás de las nubes negras, detrás hay un sol. Y aún así, detrás del sol y detrás del mundo hay un Dios. Esto es un tiempo que tenemos que confiar. Y posiblemente estamos como los discípulos, todos metidos en la barca, en medio de la tempestad. Y no vemos la salida, porque se echa el agua dentro de la barca y parece que vamos a morir. Y parece que Jesús duerme. Y parece que a Jesús no le importa. Pero yo te digo en esta hora, ¿sabes por qué Él duerme? Porque Él sabe lo que va a venir. Porque Él sabe que después de la tormenta va a venir la calma. ¿Sabes por qué Él descansa? Porque esto no es para muerte. No vamos a perecer. Porque nuestros ojos vamos a ver otra vez el milagro de Él. Porque vamos a llegar a puerto seguro. Y después que lleguemos a puerto seguro, vamos a entender que allí están nuestros milagros. Allí está el Señor. Este es el tiempo de confiar en Él, poner nuestro corazón, nuestra familia en estos tiempos en el Señor. Así que yo te invito, tú que me escuchas, aprovecha este tiempo para glorificar el santo nombre del Señor. Saca un tiempo de adoración y alabanza. Saca un tiempo para orar la Biblia. Saca un tiempo para orar con tu familia. Saca un tiempo para agradecerle a Dios aún en medio de la tormenta. Que pronto vas a salir de ella. Que pronto todos vamos a salir de esta tormenta. Así que, ¿sabes qué? Vamos a acercarnos al Señor a esta hora y juntos vamos a seguir orando día por día, clamando a la misericordia del Señor, porque sabemos que la última palabra la tiene el Señor. Vamos a orar en este tiempo. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, te damos gloria por tu amor y tu presencia. Gracias por este día, la vida, la salud, por tu amor, por tu... Gracias, Padre, porque a pesar de todo, somos más que bendecidos, Padre Celestial. Gracias, Padre, porque tú nunca te olvidas de tu pueblo. Sabemos que podemos venir ante tu presencia, ante tu santo trono,
Allí sentado estás entre querubines. Podemos venir a tu presencia con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido, pero también, Señor, con un corazón agradecido, a darte gracia, a darte toda gloria y toda honra, todo honor, a tu poderoso, el santo, el eterno, el sabio, el omnisciente y omnipotente. Oh Jehová, santo y poderoso es tu nombre sobre toda la tierra. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por tus enseñanzas. Gracias por tu poder. Gracias por esa muerte en la cruz que fue más que suficiente para sacarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna. Gracias, Señor, porque sigues intercediendo por tu pueblo y por tus hijos. Gracias, Señor, porque jamás nos has abandonado. Y aún en medio de la barca, ahí estás tú, orquestando el mundo, dirigiendo el mundo, deteniendo los vientos, deteniendo el mar, deteniendo las tempestades, los problemas y circunstancias, y aún así deteniendo esta enfermedad. Gracias, Señor, por tu amor y fidelidad. Nuestros ojos verán tu gloria una vez más. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que estás haciendo en nosotros. Sabemos que cuando esto termine, no vamos a ser los mismos, vamos a ser mejores personas, mejores hijos, mejores esposos y esposas, mejores padres, mejores amigos. Seremos mejores seres humanos porque habemos entendido y experimentado que a través de las consecuencias se puede aprender y ser mejor. Gracias, Padre Santo, por este día. Sabemos que mañana va a ser hasta mejor. Así que te damos gloria y te entregamos todas nuestras peticiones a esta hora. Aquellas personas que están enfermas, que están sufriendo, que están solos, que no tienen nada que comer. Aquellas personas que no te tienen a ti, para que abran su corazón en este tiempo y puedas entrar a sus vidas, Señor, porque contigo lo tenemos todo. Padre, acuérdate de estas naciones, de esta nación americana, del presidente, de los líderes, Señor. Acuérdate también, Señor, de Chile, de Brasil, de Ecuador, de República Dominicana, de México. Acuérdate, Señor, de lo que están pasando estos países, Señor amado. Sabemos que están llegando buenas noticias. Sabemos, Señor amado, que estamos venciendo a este virus, Señor. Pero todo está sucediendo porque tú lo has permitido. Tú eres el Todopoderoso que le está dando la sabiduría a los médicos y a los científicos para resolver este asunto. Gracias, Padre, porque nunca nos has abandonado. Te damos gloria y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por haberte conectado este tiempo conmigo. Siempre recuerda, estamos victoriosos en el Señor. Estamos gozosos y alegres en todo tiempo, aún en medio de las circunstancias. Adora al Señor, dale gracias al Señor, no te rindas. Llénate de la paz y el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Y confiemos de que pronto todo esto va a pasar y vendrán días mejores. Así que, amado, comparte esto con otras personas. Y te esperamos nuevamente mañana para reflexionar una palabra del Señor y seguir orando todos unidos hasta el domingo de resurrección para que el Señor resucite al mundo en este tiempo cuando más lo necesite. Te bendecimos, te damos gracias por haber sido parte de esto. Hasta mañana.